Buenas tardes, noches, ¿cómo andan? 7 de la tarde, 1 minuto. Arrancamos capítulo de jueves de Las Consecuencias. ¿Cómo anda, Nicolanto? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Ari? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien. Pasan cosas en la República Argentina. 10 días quedan para las elecciones. 10 días y contando. Ya dentro de una semana a esta hora vamos a estar con los cierres de campaña. Claro. Porque el viernes a la mañana, a las 8 de la mañana, empieza la veda. Así que estamos en etapa de definiciones electorales, en etapa también de definiciones políticas. Si te parece, repasemos entonces las noticias más importantes del día para arrancar el programa ya con un lindo resumen de información. Directo, dale. ¿Cuál es la primera? Vamos a arrancar siguiendo una cola de algo que charlábamos ayer, que tiene que ver con un programa que la oposición empieza a transparentar, que empieza a conocerse, en este caso, que tiene que ver con la reforma laboral de la que hablan tanto Horacio Rodríguez Larreta como Bullrich. La diferencia es que una quiere hacerla en un día, el otro lo quiere hacer en 5 o en 10 o en 15, pero en el fondo pasa por el mismo lado. Escuchábamos ayer a Dante Sica, ex ministro de Industria y de Trabajo, y también mencionado como posible miembro de un gabinete ganador si Juntos por el Cambio vuelve a la presidencia, diciendo que lo que buscan es terminar con los convenios colectivos de trabajo, y les explicamos lo que eso significaba en términos de derechos efectivos. Un retroceso de 50 años de un día para otro y solamente por decreto. Y esto obviamente, como no podía ser de otra forma, generó la reacción dentro del mundo sindical, incluyendo a esos sindicalistas que quizás en otro contexto no verían con tan malos ojos un gobierno de Juntos por el Cambio, y que de hecho fueron parte o fueron clave para que Juntos por el Cambio llegara al gobierno en 2015, pero que ahora le ponen un freno y le dicen, bueno, no, hasta acá. Esto que estás proponiendo no nos parece. Es que en 2015 no proponían estas cosas. Es que en 2015 no proponían. En 2015 proponían Revolución de la Alegría, eliminar el impuesto a las ganancias. Ahora te proponen quitarte los derechos. Yo hoy me preguntaba, primero, hoy no hay grandes dirigentes sindicales apoyando explícitamente a Bullrich o a Larreta, ¿no? No, para nada. Y la gran pregunta para hacerle a un laburante es, ¿vas a votar a alguien que te está diciendo que te va a sacar tus derechos? No es que te está prometiendo más derechos, no te está prometiendo más sueldo, no te está prometiendo más vacaciones, te está diciendo, te está prometiendo cagarte. ¿Lo vas a votar? Es una pregunta que me gustaría hacérsela, porque va a haber laburantes que los voten. Y te agrego un factor más para entender este cambio dentro de algunos sectores del sindicalismo que en 2015 quizás tenían otra expectativa. En el medio también pasó que los persiguieron, los espiaron, los metieron en cana, y hasta se filmaron a sí mismos diciendo que crearían una Gestapo solo para acabar con todos los gremios. Entonces es lógico, y no es un detalle menor, Ari, antes de pasar a ver bien las declaraciones que hubo hoy sobre este tema, no es un detalle menor porque en 2015 fue la única vez en la historia que la derecha argentina, que el neoliberalismo, consiguió el 50% más uno de los votos de manera democrática, y lo hizo justamente porque un sector del peronismo, eso incluye al Frente Renovador, pero también un sector grande de la CGT, salió a decir que había que votar a Macri. ¿Es verdad? Si en esta elección, entonces, esos sectores no tienen dudas de dónde es que hay que apoyar, bueno, la pregunta es cuánto de ese voto estructural, ese piso estructural que el peronismo mantuvo durante los últimos 70 años, cada vez que hubo elecciones libres, se puede mantener esta elección, o si lo que sucedió en los últimos años genera un quiebre de lo que se conoce como el piso histórico. Habló Daer, ¿no? Sí, habló Héctor Daer, uno de los 3 titulares de la CGT, justamente en respuesta al plan de Sica y de Bullrich, y dijo, dejamos en claro que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que desaparezcan los convenios colectivos de trabajo. Repudiamos estos dichos y defenderemos con todas nuestras fuerzas la negociación colectiva. Esta es la campaña del miedo que nos adjudican. Bajo ninguna circunstancia permitiremos la caída de los CCT, convenios colectivos de trabajo. Siguen provocando a los trabajadores con sus propuestas lamentables. Bien, y el tema estuvo también hoy en la Casa Rosada, ¿no? En la conferencia de prensa de Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial. Así es, se le consultó sobre este asunto y esto es lo que decía.
Estamos escuchando como propuestas de la oposición nos remiten al peor momento de la Argentina, ¿no? Las que nos llevaron a la crisis de 2001, donde muchos de quienes son candidatos de la oposición fueron gobierno, pero también al gobierno de Mauricio Macri. Cuando escuchamos a algunos candidatos decir que van a terminar con las indemnizaciones por despidos o que van a volver a la reforma laboral que se planteaba en aquel momento en la ley que se conoció como Ley Banelco, porque hubo una causa judicial a raíz de los sobornos que había habido en el Senado para que se pudiera votar esa ley durante la época en que Patricia Bullrich era funcionaria del gobierno de la Alianza. Bien, segundo tema del día, poca repercusión para algo tan importante, y es que ayer YPF resolvió el juicio más grande que tenía, que era conocido como el caso Maxus. Y con eso, en este semestre, bueno, en realidad estamos en agosto, pero digo, entre abril y agosto de este año, la petrolera de bandera, que va a ser un puntal clave para cualquier gobierno en materia energética, se sacó de encima en marzo el juicio por la estatización del 51% de YPF, porque la jueza Loreta Presca dijo la empresa YPF no es culpable, el culpable es el Estado argentino, por lo cual protegió a la empresa cuya mayoría accionaria es del Estado, pero como empresa quedó a salvo. Y ayer finalmente pagó 287 millones de dólares en un juicio que le hacían por un quilombo que heredó, que ahora les voy a explicar. Alguno dirá, pagó 287 millones de dólares. Es un montón de plata. Es un montón. El juicio era por 14.000 millones. Entonces es una ganga. Pagó 50 veces menos de lo que era el juicio. Un juicio, les decía, heredado, porque ¿qué pasó? YPF en la época de Menem compró una empresa que se llamaba Maxus, una empresa en Estados Unidos, que a su vez le había vendido antes de que YPF la comprara, una empresa de ellos a otra sociedad norteamericana. Una empresa que se llamaba Chemical a una empresa que se llama Oxy. Y cuando se la vendió le dijo, si tenés algún quilombo ambiental, yo me hago cargo. Bueno, ¿qué pasó? Hubo un quilombo ambiental porque esa empresa que le vendió Maxus antes de que YPF la comprara, lo que hacía era tirar a un río en Estados Unidos un componente utilizado para lo que se conocía como el agente naranja, ¿te acordás? El que usaron en la guerra de Vietnam. Bueno, un químico muy contaminante. Bueno, efectivamente eso generó una demanda y entonces la empresa que había comprado esa subsidiaria le dijo a Maxus, hacete cargo. Y Maxus le dijo a YPF, hacete cargo vos que me compraste. Entonces YPF heredó un quilombo mayúsculo, ¿sí?, que durante todos estos años estuvo ahí latente e involucraba, repito, 14.000 millones de dólares. Ayer, ¿sí?, gracias a las negociaciones de la defensa de YPF y también del gobierno argentino, porque hubo mucho laburo de la embajada argentina en Estados Unidos, logró este acuerdo, y el acuerdo implica que pagó esto y retiran todos los juicios que hay contra YPF. O sea, la petrolera de bandera, que tiene Vaca Muerta, que tiene Palermo Aike, que ahora tiene YPF, que va a hacer inversiones en el litio, que tiene ITEC, que tiene YPF Luz, que ya empezó a producir baterías de litio en Argentina. YPF Agro también. YPF Agro. Quedó despejada. Digo, por eso me parece raro la poca repercusión periodística e informativa que tiene esto. Le quedaron despejados los dos juicios que tenía. Entonces está limpia de acá para adelante. Y un dato más, 287 millones de dólares en una empresa que el año pasado ganó 5.000 millones. O sea, realmente es poca plata para una petrolera de este tamaño que cotiza en Argentina, que cotiza en Wall Street y que gobierne quien gobierne, la va a tener como punta de lanza para todo el desarrollo energético, que va a generar muchas divisas también en la Argentina. Así es. Tenemos material, ¿no? Una carta que publicó YPF. Exactamente. Ahí está. Esa es la carta donde YPF le avisa a la Comisión Nacional de Valores. Dato, además, este dato es público, esta carta es pública, no hay nada secreto, y ahí dice efectivamente, la fecha es de ayer, que llegaron al acuerdo conciliatorio y que en cumplimiento de todo eso, el 2 de agosto, o sea, ayer, pagaron efectivamente lo que habían acordado y que por eso hay desestimaciones y liberaciones en virtud del mismo que entraron en vigencia. De vuelta, YPF quedó a salvo en este año de sus dos juicios más grandes, o sea, todo por crecer para adelante. Muy bien, una excelente noticia. Otra buena noticia que dio hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, a aquellos, bueno, es una buena noticia para los afortunados, sí, que están comprendidos por el impuesto a las ganancias, y como viene haciendo periódicamente ya este gobierno, desde un primer día está actualizando el monto mínimo
que hay que ganar para empezar a pagar de manera tal que se mantenga a flote con la inflación y que no suceda como sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, que el avance de la inflación iba incorporando nuevos trabajadores al universo de los que deben pagarlo mes tras mes. En este caso, lo que va a haber además es una actualización del 35% de las escalas de manera retroactiva a enero de este año. ¿Sí? Se sabe que ganancias es un impuesto que se paga de manera anual y esto supone un alivio para 1 millón de trabajadores que forman parte del nexo de ese electorado que Sergio Massa siempre consideró propio, esa clase media o media alta, esa clase más pujante, donde él desde un primer momento tuvo su nicho electoral y a los que sigue atendiendo con esta clase de medidas. Si te parece, repasemos un poco también cómo pega esto a nivel federal, provincia por provincia, porque es una medida que llega a todo el país. Ahí vemos, ¿sí? Del millón de personas, aproximadamente un 40%, en una proporción muy similar a lo que sucede con la población, está en la provincia de Buenos Aires, casi 150.000 beneficiarios en Cava. La mitad entre provincia de Buenos Aires y Cava. La mitad entre provincia de Buenos Aires y Cava. De salarios altos, lo que habla también de la disparidad de sueldos a nivel federal que hay, ¿no? Así es, porque por ejemplo Córdoba, que tiene más población que Cava, tiene prácticamente la mitad de sueldos en ese rango, ¿sí? 82.000 contra 140.000. Después vemos Mendoza también como otra provincia con una cantidad importante, Santa Fe, obviamente, Tucumán. Bueno, no es tampoco casualidad que Santa Fe, Córdoba, Mendoza sean estas provincias que nosotros les venimos contando. Sergio Massa está poniendo en el foco, en el marco de la campaña, quizás no con la esperanza de ganarlas, pero sí de achicar la diferencia lo mínimo posible para que, bueno, esa desventaja en votos pueda ser recuperada con lo que se sume sobre todo en el norte y en el conurbano. Bien, otro tema del día importante, está la nota publicada en El Destape con todos los detalles, es que el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó abrir los celulares y las computadoras de Jorge Bacigalupo. ¿Quién es Jorge Bacigalupo? El que ya se sabe, ustedes se acuerdan, el lunes en el primer programa de Las Consecuencias mostramos la pericia de la Policía Federal que confirma que Jorge Bacigalupo, que fue el que le dio los cuadernos a Diego Cabot, ¿sí? El empleado del diario La Nación, fue el que los adulteró. Y el que metió en los cuadernos, en la partecita que se peritó, que son 3 de los 8 cuadernos y solamente algunas palabras claves, metió los nombres de empresarios que terminaron en cana. Bueno, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dijo, bueno, vamos a abrir las computadoras y los teléfonos de Bacigalupo. ¿Por qué? Porque la otra pericia, la que hizo el Departamento de Lingüística, de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dice que por lo que se ve en la escritura de Centeno, lo que se nota es que había terceras personas casi que dictándole, ¿sí? O sea que cambió su escritura Centeno entre los primeros cuadernos, que son efectivamente los cuadernos de un remisero, un tipo que anota, estoy en tal lado, salgo para allá, hice tantos kilómetros, me voy a casa, y un tipo que de repente cambia su forma de escribir, cambia su forma de redactar, cambia su forma de mencionar a las personas, incluye otro tipo de léxico que no incluía en los primeros, y había alguien que le estaba tirando letra. Entonces la gran pregunta y lo que puede haber en los teléfonos, en los aparatos móviles y en las computadoras de Bacigalupo es sus contactos, si alguien más le daba información, si alguien le pidió efectivamente, porque, a ver, es bastante obvio que a un ex policía que laburaba de remisero como Bacigalupo, es raro que se le ocurra a él quiénes son los nombres que tenía que ir agregando. Si alguien era el que le dictaba a él también esa información y si alguien a través también de Bacigalupo le iba diciendo a Centeno qué es lo que tenía que anotar. Bueno, todo esto en esta causa que recuerden, ayer Cristina pidió que todo esto se eleve al tribunal que tiene en sus manos hacer un juicio oral por la causa Cuadernos. O sea, aún no lo desestimaron, a pesar de que los cuadernos, recuerden, primero estaban, después no estaban, después se quemaron, después reaparecieron, después se adulteraron y ya sabemos quién los adulteró. Aún así el tribunal no dijo todavía, che, no, este juicio es un mamarracho. Bueno, de la misma forma que en vialidad, a pesar de que se sabía que las pericias estaban dibujadas y los problemas que hubo, sí, de todas formas el juicio llegó a una condena. Exactamente. Vamos a ir a una tanda, quédense, ya está acá, ya está, ¿no? ¿Ya está Graciana Peñafort? Ahí la veo. Bueno, ya está Graciana Peñafort.
candidata en la ciudad de Buenos Aires para Así conversar con nosotros. Vamos a tener también alguna otra nota de parte de la oposición y mucha información de acá a las 20 que llega Roberto Navarro con Argentina Política. Ya venimos. 7 de la tarde, 18 minutos, y tenemos la posibilidad de conversar con Damián Arabia, que es precandidato a diputado nacional acá en la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, que es uno de los armadores de la campaña de Patricia Bullrich en todo el país y que es vocero de la presidencia del PRO. Damián, buenas tardes, aquí Ari Lijalán, Nicolantos, te saludamos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar ahí, sé que tenemos poquitos minutos, así que te vamos a hacer preguntas concretas. ¿Por qué proponen una vez más una reforma laboral que elimine los derechos conseguidos en lo que se llama ultraactividad? No, nosotros lo que estamos proponiendo tiene que ver con una serie de cambios y de reformas profundas en la Argentina, de una Argentina que está trabada, de una Argentina que no puede progresar, de una Argentina que no tiene las herramientas para poder producir, para poder generar empleo. Y entonces nosotros lo que estamos planteando no tiene que ver ni con ningún tipo de eliminación de derechos, ningún tipo de eliminación de estas cosas, sino que lo que tiene que ver es con destrabar y desenredar una Argentina que evidentemente no tiene hoy los elementos necesarios para poder generar empleo genuino. Hoy la cantidad de empleo informal, la cantidad de desempleo que tiene la Argentina es realmente agobiante y nosotros pensamos que hace falta un cambio de fondo, una transformación de fondo que permita a la Argentina empezar a progresar nuevamente. Pero puntualmente Patricia Bullrich y Dante Sica dijeron eliminar la ultraactividad. No es eso de lo que se está planteando. Lo que se está planteando tiene que ver con los cambios de fondo que yo les menciono. Igualmente, si quieren hablar sobre lo que menciona Dante Sica, pueden hablar con él, que es nuestro encargado en la materia. Yo soy precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y si quieren les puedo hablar sobre las cuestiones vinculadas que vamos a llevar adelante en el Congreso Nacional. Bien. ¿Nico? Damián, ¿cómo estás? Quería consultarte también en el mismo sentido por el plan económico que piensan llevar adelante y que evidentemente debería pasar por el Congreso Nacional en alguno de los aspectos que vienen planteando Bullrich, que vienen planteando el equipo económico que trabaja con ella, como por ejemplo la baja de impuestos, como por ejemplo algunas otras medidas en ese sentido. La pregunta básicamente es, según el plan económico de ustedes, ¿la Argentina el año que viene podría seguir creciendo como se observó en los últimos años? ¿O se requiere un plan de shock que profundice una recesión para estabilizar la economía? La Argentina no está creciendo. Lo que está creciendo son las arcas del Estado a costa de los argentinos, del esfuerzo de todos los argentinos. Cuando hay un 120, 130, 140% de inflación, cuando los argentinos no saben a la mañana cuando se levantan cuánto va a valer el kilo de pan, cuánto va a valer la lavandina, cuánto va a valer el litro de aceite, cuánto va a valer el litro de leche, no hay ninguna Argentina creciendo. Es una Argentina que hace 20 años se ha duplicado el gasto público con respecto al PBI y sin embargo no tiene el doble de mejor educación, no tiene el doble de mejor salud, no tiene el doble de mejor seguridad, no tiene el doble de mejores servicios. Todo lo contrario. De hecho, todos los indicadores demuestran que tenemos una salud mucho peor, que tenemos una educación mucho peor y que estamos en una Argentina absolutamente invivible. Pero asumiendo, Damián, imprevisible. Asumiendo que es así, entonces ustedes dicen que hay que invertir más en salud y educación para que mejore. Por supuesto. Nosotros lo que tenemos que hacer es ajustar el gasto. Nosotros lo que tenemos que hacer es ajustar el gasto de la política y tenemos que mejorar todos los servicios vinculados a las cuestiones fundamentales que los argentinos necesitamos. Necesitamos tener mucho mejor educación, necesitamos tener mucha mejor salud. ¿A qué se refieren con gasto de la política, Damián? Y en cambio de tener a los ñoquis de la cámpora por todo el Estado, con formas de contratación que no se entienden cómo fueron, sin concurso público, sin ningún tipo de demostración de ninguna mejora de ninguna índole, lo que necesitamos son servidores públicos que sean docentes, pero, que sean Damián, médicos. disculpame que te interrumpa. Asumamos que tenés razón y que los de la cámpora son todos ñoquis, serán 4.000, 5.000, 5.000, 10.000 ñoquis. No, la planta pública del Estado Nacional, de los estados municipales y de los estados provinciales son muchísimos más. Pero hoy la relación que hay
entre la cantidad de empleo privado con empleo público es una relación que no tiene ningún sentido con respecto a los servicios que reciben los argentinos. Pero vos Y por pensás otra que parte, echando a los militantes de la Cámpora podrías duplicar el presupuesto educativo, digamos, no dan los cálculos. bueno, no dan los cálculos según ustedes, digamos. Nosotros creemos que sí dan los cálculos. Entonces, como creemos que dan los cálculos, nosotros estamos proponiendo esto y por eso el 13 de agosto tendremos los argentinos la oportunidad de ir a votar. Y cuando vayamos a votar, veremos qué piensan los argentinos. Si le creen a Patricia Bullrich, una mujer que está diciendo cómo es el estado de situación de la Argentina, que está denunciando cómo tenemos que salir de esta crisis, casi diría no ya solo económica y en seguridad, sino también existencial, porque lo que se ha perdido en la Argentina es la idea del progreso, o si le creen al que hoy cumple un año como ministro de Economía, que es candidato a presidente, lo cual es buenísimo, porque dice, yo soy el presidente que voy a terminar con la inflación. Yo le pregunto, señor Sergio Massa, ¿por qué no termina con la inflación ahora que es ministro de Economía? ¿No era el superministro que venía a combatir la inflación, que todo iba a estar bien, que con él todo se resolvía? Entonces la verdad es que Sergio Massa, que se deje reinventar, porque en algo tenía razón. Él decía que había que terminar con los ñoquis de la Cámpora. ¿Dónde está ese Sergio Massa? ¿O qué es el Sergio Massa de como teníamos el cuento de chiquitos? Elige tu propia aventura, elige tu propio Sergio Massa. ¿A qué Sergio Massa hay que creerle? ¿Al que iba a terminar con los ñoquis de la Cámpora o a ese Sergio Massa que lleva de copiloto a Cristina Fernández de Kirchner? Entonces, digamos, bueno, nosotros estamos planteando un proyecto alternativo en la República Argentina y este es nuestro proyecto. También te hago una última por mi parte, referido también un poco a lo que se está discutiendo en la interna de Juntos por el Cambio. Ayer unas declaraciones de Mauricio Macri respecto al apoyo de María Eugenia Vidal a Horacio Rodríguez Larreta. En función de estas declaraciones y bueno, y también de lo que ustedes deben hablar y saber allí en la conducción del PRO, ¿Mauricio Macri apoya a Patricia Bullrich en esta interna? Eso hay que preguntárselo al presidente Macri. Yo no soy quien para hablar por él, y mucho menos por quien fue nuestro presidente, quien ha creado el PRO, quien ha creado Juntos por el Cambio, quien nos dio el primer gobierno de Juntos por el Cambio y quien logró además que Juntos por el Cambio finalice su gobierno. Eso es una pregunta que hay que hacerle a él y eventualmente será una decisión de él si quiere manifestarlo o no. No es una pregunta que yo pueda responder. ¿Ustedes esperan que lo manifieste antes del 13 de agosto? ¿Cómo, perdón? Si ustedes esperan que lo haga antes del 13 de agosto, que Macri dé a conocer su... Bajo ningún punto de vista nosotros lo vamos a condicionar al presidente Macri, bajo ningún punto de vista. Nosotros creemos que él tiene que ser una persona de Estado, como es en los países serios. Los presidentes son presidentes de Estado, presidentes de consulta, presidentes a los que se puede recurrir en situaciones complejas y bajo ningún punto de vista nosotros lo vamos a poner en una situación tal. Si él toma una decisión, será una decisión que tome él. Nosotros no vamos a especular con eso. Damián, una última cortita. Hace unos días se conoció un video donde estaba Patricia Bullrich con un grupo de militantes de su espacio y cantaban que querían una Argentina sin Cristina. ¿Qué significa eso? Bueno, que queremos una Argentina sin corrupción, que queremos una Argentina en la que se pueda progresar, que queremos una Argentina en donde el Estado no ahogue a los trabajadores, a los emprendedores, al kiosquero, al mecánico, al panadero, al que se levanta todas las mañanas a laburar, y que queremos una Argentina sin hipocresía, queremos una Argentina en la que se diga la verdad, queremos una Argentina en la cual se deje de mentir de la manera en la que se miente, porque los argentinos estamos cansados. Estamos verdaderamente ¿Pero no te parece cansados. que suena violento siendo una persona que le pusieron una pistola en la cabeza? A mí no me parece, me parece que es violento es la corrupción kirchnerista, no me parece que sea violento que un grupo de jóvenes lo que estén diciendo es estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de un Estado absolutamente autoritario. Cristina no ha sido condenada por corrupción. ¿En qué podemos ahorrar? Damián, ¿A dónde podemos viajar? Damián, no podemos Cristina invertir, no ha sido que no nos condenada podemos por desarrollar. corrupción. No tiene condenas por corrupción. ¿Cómo? Que Cristina no tiene condenas por corrupción. No hay. Bueno, esa es una consideración. Si la consideración No, es de un ustedes dato. es que Cristina no es corrupta, estará bien, será una consideración de ustedes.
no es la misma consideración que tendrán estos militantes. También una última, ahora sí, y hablando de consideraciones, según publicó hace unos días el diario La Nueva de Bahía Blanca, en una reunión con veteranos de Malvinas, Patricia Bullrich habló de militares injustamente presos y prometió trabajar para resolver esa injusticia. Si Bullrich llegara a la presidencia de la Nación, ¿se reverían los procesos judiciales contra responsables de delitos de lesa humanidad? Yo no voy a comentar sobre un portal o sobre una nota que no he leído. Lo único que digo es que Bullrich es estrictamente una respetuosa de la justicia, de la República, y los procesos judiciales los tendrá que ver el Poder Judicial, no el presidente de la Nación. ¿A tu entender debería resolverse la injusticia de los militares presos? No sé cuál injusticia, no sé, habría que ver cuál es el caso sobre el que están comentando. Okay. Bien, Damián, gracias por atendernos en el Destape Radio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos hablando con Damián Arabia, precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio y vocero también de la campaña de Patricia Bullrich. Bueno, tenemos siempre preguntas para hacerle y bienvenidos los que aceptan atendernos. Quería comentar algo más respecto de esto que venimos hablando de qué proponen en términos de derechos laborales Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y también pensar un poco cómo puede ser que un trabajador vote eso. Y me lleva a pensar que un trabajador pueda votar un proyecto político que le dice que va a eliminarle derechos, que el trabajador no lo sabe, que el trabajador no está informado de esa situación. Y la siguiente pregunta, voy haciendo una correlación de análisis, es ¿por qué no está informado? Bueno, mi análisis es que tenemos un sistema de medios donde los que quieren quitarle derechos a los trabajadores están sobre representados. ¿Y quiénes quieren quitarle derechos a los trabajadores? ¿Patricia Bullrich y Larreta? No. Los dueños de Patricia Bullrich y Larreta. Los financistas de la campaña de Patricia Bullrich y Larreta. Los beneficiarios del modelo económico que quieren imponer Patricia Bullrich y Larreta. Y como siempre les decimos que los medios de comunicación tienen la línea editorial de sus financistas, como esas empresas ponen mucho dinero en medios, no solo para decir cosas, lo que sale más caro en los medios es el silencio, que las cosas no se digan, taparlas o normalizarlas. Lo que sucede es que esos medios no les dicen a sus lectores, oyentes o televidentes que son laburantes que hay candidatos que los quieren cagar. ¿Por qué? Porque tienen la línea editorial de quienes los financian. Es lógico, es lógico. Yo lo entiendo. Pero por eso nosotros les decimos todos los días que ustedes, que seguramente son laburantes o que por ahí tienen una pyme, que son comerciantes, que son profesionales, que financien a su vez un medio que diga estas cosas. Porque los laburantes, en este caso puntual que estamos hablando, necesitan que haya un medio que tenga la línea editorial de los que laburan. Un medio que diga estas cosas, un medio que conecte las propuestas con lo que ya sucedió en el 2000, que fue la ley Banelco, que en su artículo 1 proponía lo que dice Larreta de aumentar los periodos de prueba, y en su artículo 8 decía lo que dice Patricia Bullrich, de que te puedan eliminar todos los derechos de ultraactividad que están en los convenios colectivos de trabajo. Y ya lo hicieron. Y explotó todo un año después. Entonces nosotros te pedimos, como todos los días, que hagas el esfuerzo. Tenemos una tanda ahora, ¿no? Vamos a ir a una tanda, que te tomes estos minutitos. Nosotros ya te demostramos que guita que pones acá, guita que se invierte. Hemos lanzado esta semana este programa, Argentina Política, el canal de televisión, pronto vamos a estar en todas las cableras del país, la radio, el portal que crece y la cobertura especial que vamos a hacer el 13 de agosto, y todo requiere mucha guita. Pero sobre todo requiere guita que se escuche tu voz, que se escuche lo que piensan los laburantes. Así que tomate 5 minutos, hacelo ahora. Entrá a www.eldestapeweb.com. ¿sí? Ahí hay un banner que dice suscríbete, hagamos historia. Son 5 minutos, te da a mano tu tarjeta de crédito. Hay un mínimo de 1.950, de 2 lucas. Hay un mínimo de 2 lucas. Vos pensás la cantidad de guita que invierte Pablo Roca, Bagó, los que manejan el precio de la comida, de los alquileres, de los alimentos, de los medicamentos, de la obra pública. Todos esos ponen mucha plata en medios. Bueno, hacé lo mismo. Pero hacé lo mismo para defenderte a vos. Ellos lo hacen para defenderse a ellos. Suscríbete al Destape y sé parte de esta historia. Dale.
Información, análisis, El Destape. política, humor. De 40 minutos ya está con nosotros Graciana Peñafort. Hola, Grace. ¿Cómo estás, Sí. Lizalad? No solo está, llegó temprano. Vino temprano. Llegué temprano y me llevé mi recompensa, que es mi Sí. libro. No me Era hagas de hablar. Lijalad, Sí. pero ahora es mi libro. Voy a decir Hubo que extinción de dominio. la candidata a legisladora porteña me ha robado un libro. No, no lo he robado. He dicho Sí. que lo voy a leer y te lo voy a devolver, eventualmente. Claro, el secreto ahí es terminar de leerlo 3 páginas antes Claro. y dejarlo abandonado. Claro. y entonces- Nunca lo terminé. Bueno, pero ¿Eh? una vez que yo lo termine de leer, te lo voy a hacer devolver y agradecerle a la editorial Siglo Siglo XXI que sí, por sí. favor te mande otro. Le acabo de pedir, le dije, mira, entró Graciana al estudio y me lo choreó. Porque me Pero pareció pará, si se lo vas a devolver, el otro que venga es para mí. Exacto, hacemos pasada Perfecto. de... ¿Ves? Todos ganamos, eso es el peronismo, todos ganamos. Bueno, ¿cómo andás, Grace? Bien. De campaña. De campaña, cansada campaña. pero muy contenta. Candidata a legisladora porteña. Sí. Sí. ¿Y? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene Mirá. la ciudad? Mira, la ciudad, nosotros que la venimos caminando hace un buen tiempo, vemos muy proactiva a la ciudadanía, nuestras propuestas. La verdad que estamos contentos. Y también voy a decir algo que a mí me encanta y es que tenemos un programa sólido, que es lo que vino seguramente Leandro a presentar, porque no estamos unidos en torno a una lista, no estamos unidos... 200 páginas me mandó el programa, Santoro. Exactamente. Me mandó el PDF, sí. Estamos unidos frente a una propuesta que pretende darle voz a muchos sectores de la sociedad que hoy no lo tienen en la ciudad de capital. Y la verdad que vemos que las propuestas son adecuadas, que tienen buena recepción y también vemos con las recorridas la situación de abandono en que está la ciudad. Yo no puedo creer, a mí me parecía como un chiste de mal gusto. Una noche la Reta dijo que estábamos en la ciudad más segura del mundo, al día siguiente estaba un periodista comprando droga en Once y a la tarde le habían robado el auto al hermano de Rodríguez Larreta. Sí. Parecía, yo digo, esto se lo armaron, pobre señor. Pero la seguridad es un problema y lo peor de todo es que todas las propuestas que escuchamos en torno a seguridad siempre giran en torno a mano dura, reprimir los... Y no hay nadie que esté pensando, nosotros lo estamos haciendo, cómo tratar de evitar los problemas de Claro, seguridad. generando laburo, por ejemplo. Generando laburo, cosas tan básicas. Quieren poner muchas cámaras. ¿Sabes cuál es el problema de las cámaras en Capital? Que nadie las mira. Sirven Claro. para que tengamos el testimonio de cómo fue el hecho de inseguridad. Claro. Nosotros decimos, en lugar de tener este número insólito, dicen que es la ciudad con más policía y técnicamente debería haber 2 policías por cuadra, cosa que no ocurre. Que tengamos a alguien viendo las cámaras, porque si no tenemos cámaras para poder sacar el extracto de cómo es que le robaron a las personas o cómo fue un hecho de violencia. Estamos entusiasmados creyendo que es posible hacer cosas y que hay margen para hacerlo. Hay un tema que a mí me resultó muy impresionante en pandemia y me sigue resultando impresionante porque lo venimos siguiendo en la ciudad, que es salud. Recuerdo varias cosas que era, por ejemplo, que querían juntar 5 hospitales en uno, el famoso 5x1 de hospitales. Recuerdo que en pandemia los enfermeros les pedían que les aumenten el sueldo y los pasen a Y los personal reprimían. médico y los reprimieron. Y recuerdo que fue una de las que fue la ciudad, si bien pasó en todo lado del mundo, con los peores índices en la pandemia de mortalidad y de todo eso. ¿Cómo sigue Mira, ahora el nosotros tema? tenemos una propuesta. Primero hay que entender que la salud, como la mayoría de las cosas en la ciudad, es despareja. No tenés la misma calidad y atención en zona sur que en zona norte. No. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y que ya estamos trabajando, es planificar algunos espacios de salud que es necesario hacer. Por ejemplo, hacen falta nuevos CESAP, etcétera. Pero además tenemos una preocupación que nos pasa a todos. No solo hay un déficit tremendo en salud mental, sino en salud mental. Post pandemia tenemos la tasa de depresiones y trastornos de orden mental de adolescentes y jóvenes adultos más altos de la historia. ¿Acá en la ciudad? En la ciudad. Mira. Porque la pandemia los afectó realmente. Pensá Sí. que los chicos perdieron el vínculo con sus compañeros. Entonces tenemos una idea y hoy tratar de acceder a un turno de salud mental en el servicio público de salud Sí. es prácticamente Y inviable. en el privado también, ¿eh? Está bien, pero si es difícil en el Por privado, eso. imagínate en el público. Y la verdad que hace falta, pero además hace falta porque vivimos, los otros días leíamos con Leandro un informe de la OMS respecto a la cantidad de psicofármacos que vamos a terminar consumiendo para el año 2030. Vos pensás, ¿cómo no vamos a enloquecer en una ciudad sin espacios verdes, sin un espacio de recreación, salvo que tengas dinero para pagarlo? Es decir, la ciudad
Y las condiciones de vida en la ciudad en la que hoy estamos viviendo es profundamente inhumana, no tiene en cuenta a la gente. Voy a darte un ejemplo claro. Un índice dice que al menos cada persona que se asoma por la ventana de su casa debería poder ver 3 arbolitos. Mirá qué poquito. En muchos lugares de capital eso no pasa. Hemos perdido la lógica de espacio verde, o lo que es peor, cambiamos espacios verdes por estas plazas de cemento. Y esto es algo que hay que cambiar, porque esta ciudad se vuelve muy hostil para quienes no tienen determinados privilegios. Tal vez el mejor ejemplo sea la situación de la salud, es decir, quienes acceden a la salud privada tienen un nivel de salud que no tienen quienes deben acceder a la salud pública. Y te voy a dar un ejemplo. Yo vivo a la vuelta del Fernández. Todas las mañanas, cuando voy temprano a tribunales, veo a la gente haciendo cola para acceder a un turno. Es decir, esto es un problema en salud. Y cuando ponemos las quejas o cuando la gente se queja, te corren con que viene la gente del conurbano a atenderse. No sé, señor, mire, este es el distrito más rico de la ciudad, del país. O sea, deberían poder atender a todos, organizar, porque si el problema es organizar de alguna manera. No hay ninguna solución, porque eso es el kit de la ciudad capital. No es la falta de recursos. Es la falta de organización. Te voy a dar un ejemplo. Si vos necesitas alquilar, pensá cuando te fuiste de tu casa. Tenías 20 y pico de años, te querías formar una familia. Podías hacerlo con tu trabajo. Sí. Y con el trabajo de tu mujer de entonces. Hoy los chicos no se pueden ir. Están condenados a seguir viviendo con sus padres. Pero aparte, llamás al gobierno de la ciudad. Y lo único que te ofrece es el disparate de endeudarte para alquilar. Es la antideuda. Es loquísimo. Si vos es más o menos lo que hicieron en el país con el Fondo Monetario Internacional. Digamos, es endeudarse para pagarle a otro. Es que es la no solución. Para crecer. Exacto, es la no solución. Ahora, llama el señor Irsa y te garantizo que alguien de la ciudad lo atiende. Porque eso es lo peor. Han convertido la propiedad inmueble en una reserva de valor sin darle ninguna utilidad social. Voy a dar un ejemplo chiquito. Hoy el Banco Ciudad te presta dinero para refaccionar las oficinas abandonadas por la pandemia. Ahora, refaccionan esas oficinas y ¿qué hacen? Airbnb. Exactamente. Sí, contó el otro día Leandro, es tremendo. Es que no... Grace, cuando hablas de desorganización, decís el problema no es la falta de recursos, es la desorganización. ¿Crees que estás hablando de mala praxis, de gente que no sabe organizarse? ¿O crees que se utiliza la desorganización para esconder otra cosa? Porque es mucho más fácil esconder algo en una habitación desordenada que en una que está ordenada. No, yo creo que hay primero creo 3 cosas. Primero, el macrismo se ha convencido que es inderrotable en la ciudad, invencible. Y ninguna fuerza política ha logrado hacerle creer que corre algún riesgo. Entonces actúa porque todo es gratis, no pagan ningún costo. Estuvimos 3 meses sin ministro de Seguridad y no pasó nada, ningún costo mediático. Ese es el primer... De justicia y seguridad. Exactamente. ¿En qué anda Marcelo de Alessandro? No lo sé. Sé que ha dicho que no podía ir a declarar... Por eso, está sin laburo, pero no pudo ir a declarar el otro día. No pudo ir a declarar, desconozco. Sí. Pero lo que te quiero es, primero no pagan ningún costo. Porque no ha habido nadie con la aspiración de poder, de generar, aunque sea... Si vos pensás que, voy a hacerlo en términos muy de barrio, si vos pensás que a tu chica le puede gustar otro, vas a intentar ser particularmente encantador. Acá no. Como no sienten que haya nadie que les haga sombra, no lo hacen. Segundo punto, creo que no les interesa, porque su modelo de gestión no piensa en términos de justicia social. Es decir, es la no alternativa. Señor, no tengo vacante, vaya a la privada. Señor, no tengo salud, muérase. Es decir, es la no alternativa. El macrismo piensa la no alternativa. Ahora, ¿querés que recolecten los residuos? Y sí, eso lo hacen en 2 minutos. Claro, porque es un curro. Me hace acordar hace algunas semanas que nos visitó acá Álvaro González, diputado y hombre del armado de Larreta, y le expusimos esta cuestión
de la desigualdad en la ciudad y cómo hay barrios de la ciudad de Buenos Aires que son más peligrosos en términos de estadísticas de homicidios que los barrios más pesados del conurbano. Y la respuesta fue, bueno, entonces múdense al conurbano. Bueno, es que ese es, Claro. por eso te digo, ¿No le gusta? hay una parte de la no solución, porque han perdido la creatividad de un modelo agotado. Y creo que el tercer factor, y este me parece que es sumamente importante, es no solo no hay una alternativa, nadie que les haga sombra, tienen un modelo de no solución, sino además piensan la ciudad como un negocio. Entonces, no se preocupan por los espacios verdes. Piensan cuántas torres podemos hacer. Voy a darte un ejemplo. Estuvimos hace poco en Núñez, donde han construido sobre Ribeños unas torres descomunales. Ujú. Las torres colindantes se están deteriorando. Algunas puertas no abren porque se movieron los cimientos. Exactamente. Voy a contar estas anécdotas casi de peluquería. El martes voy a terapia. Llego y mi terapeuta, que es un amor, pero que nunca le ha pasado mucha bola a la política, salvo lo que me afecta a mí psíquicamente, llegué y me estaba esperando en la puerta cruzada de brazos. Y uy, no le pagué. Después saqué cuenta, sí le había pagado. Me dice, vos y Santoro tienen razón. Hace 2 días que estamos sin agua. Porque enfrente de Kramer había unos terrenos que se dieron para construcción de nuevas torres y el agua del barrio no aguantó, se quedaron sin agua 2 días. Claro. O sea, lo que te quiero decir, pensar la ciudad como un negocio es esto. Y también hay una pregunta que hay que hacer. Cuando vimos los chats de D'Alessandro, escuchamos lo del negocio de las grúas. Voy a hacer algo sumamente macrista. ¿Cuántos jardines maternales podríamos hacer con que el canon de las grúas fuera el adecuado y no fruto de una coima? No, una bocha. De hecho no hay, ese es un gran digo, yo que lo he vivido. Jardín maternal en la ciudad no hay, jardín tampoco hay y también faltan vacantes en primer grado. O sea, faltan vacantes en todos los niveles educativos. Pero además te voy a decir una cosa que a nosotros nos gustó mucho. Hace poco Maru Bovieli, que nos acompaña, es la primera candidata a legisladora, la segunda, presentó un proyecto súper interesante sobre las condiciones de trabajo. Porque no conseguir vacantes es algo muy malo. Pero el chico que va a la escuela pública no tenga clase 1 día, 2 días, es tremendo. Porque se organiza no solo la educación del chico, sino la educación de toda la familia, la vida de la familia. Larreta ha tratado de convertir a los educadores en los enemigos de los padres. Pero nadie se ha puesto a pensar cuáles son las condiciones de trabajo de esos maestros. Pienso esto, un chico puede pasar por 3 o 4 maestros al año porque tiene un sistema de suplencias que van tomando para compensar y que duran, y el chico, el retroceso del chico cuando pierde un maestro y tiene que pasar a otro. Sí. Algo parecido a lo que Y después los que van laburan 1.000.000 de horas y cobran 2 mangos. Exactamente. Entonces nosotros pensamos un sistema de revalorizar la carrera docente, pero revalorizarla para cuidar la educación de los chicos, no solo cuidar las vacantes. O sea, construir más escuelas no es lo único que tenemos que hacer. Y algo parecido es lo que vos me preguntabas por los enfermeros. Sí, quien ha estado internado, creo que todos hemos tenido la desgracia de pasar por una internación. Sabemos que el buen médico es importante. Ahora, lo que define la calidad de tu internación es lo que hace el enfermero. Que no solo es el que te suministra los remedios, sino que se encarga de tu bienestar. ¿Cómo puede ser que estas personas que te ayudan a salir de ahí y te acompañan en todo el proceso de estar enfermo, no tengan el estatuto de personal de salud? Graciana, ¿y por qué piensan ustedes que ha sido tan esquivo históricamente? Digo, hasta Perón perdió en la ciudad de Buenos Aires en el 73 con De la Rúa, te sabrá la historia. Ha sido una ciudad esquiva, sobre todo en los últimos años. Ganó el progresismo en una época con Aníbal Ibarra, pero no era un candidato peronista. Y tras la destitución de Aníbal Ibarra fue todo macrismo. Y no le ha ido bien al kirchnerismo. Cristina, creo que la única vez que ganó acá fue en el 2011, con el 54% quedó primera en la ciudad, pero no le ha ido bien. ¿Por qué? ¿Qué falta? Creo que hay varias cuestiones. Primero, hay una construcción, creo yo, de cómo se distribuye el poder en Capital. Y eso conspira con las posibilidades del peronismo de hacer una buena elección. Además de esto, creo que
en buena parte ha habido una época en la que no había demasiado interés en ganar, simplemente la daban por perdida, que es lo que nos pasó a nosotros hace un par de meses. Nosotros veíamos que un sector del peronismo no quería apostar en Capital y nosotros teníamos urgencia, pues decíamos, llevan 16 años, es el momento de hacer algo con vocación de ganar. Y creo que también ha habido una desidia de un sector del Frente Nacional y Popular, decir, Capital es tierra de nadie, es tierra perdida. Y también voy a decir esto, hay una construcción de sentido que nos han hecho creer que lo único que puede ganar acá es el macrismo. Y que es una ciudad de derecha. Exacto, que es una ciudad de derecha. Y la verdad es que Capital no es necesariamente una ciudad de derecha, pero además el que es de derecha es el poder, no es Capital. ¿Fue Larreta al que el otro día le preguntaron qué produce la ciudad y dijo sistema financiero? Y bueno. Fue muy buena la cosa, sí. El poder, digo, me hiciste acordar con eso. Pero es que eso es Capital. Porque hablaba de la coparticipación, que es otro tema yo te lo voy a decir como lo veo, y creo que todos lo vemos. Es como que hubiera dos capitales. Una capital es la que ves cuando vas a Soldati, a Villa Crespo, y otra es la que ves cuando estás en Puerto Madero. Sí, claro. Es más, siempre yo los invito a hacer esta comparación. Yo los invito a alguna plaza de Soldati o de Lugano y los invito a las plazas de Recoleta. Van a ver la calidad de los juegos para los chicos. O sea, sos pobre y esta ciudad te trata mal. Pero lo que es peor, no solo es que te trata mal, sino que el Estado te pone en una situación de indefección. Y aparte esta es la lógica que buena parte de la ciudadanía ha consumido, que nosotros creemos que pedir ayuda en Capital Federal es porque estás desahuciado. Y no estás desahuciado. Es deber del Estado ayudarte. No estás desahuciado si querés una vacante en el colegio público. El Estado tiene la obligación de dártelo. Sí. Y de así cientos de cosas. Tenemos que pensar, repito, ejemplos chicos y fáciles de decir. ¿Qué pasa si un padre de cualquiera de nosotros tiene Parkinson en Capital? Olvídate que pueda tomar el subte. Olvídate que pueda entrar a muchos lugares. O sea, es una ciudad en ese sentido muy inhumana. Y aparte es una ciudad muy cruel si sos pobre, si sos niño, si sos viejo, si tenés alguna discapacidad. Yo nunca me voy a olvidar algo que a mí me llamó poderosamente la atención hace un par de años, que había un cartelito con un 08, con un código QR si estás en situación de calle. Sí, un nivel de despegue con la realidad absoluta. Tenés que tener claro. Sí. Hay un problema acá. Nos quedan 3 minutos. Te quiero sacar por un instante de la ciudad. Sé que es lo que te obsesiona hoy en día, en lo que estás trabajando intensa, un montón. perdón. No, pero venimos hablando en los últimos días de estas declaraciones de Sica sobre la ultraactividad y sobre la reforma laboral que empieza a tomar forma, que es lo que proponen. Mi pregunta es cortita y apelando a tus conocimientos como abogada. Un gobierno neoliberal, un gobierno de Juntos por el Cambio, así como en 2015 llegó y el segundo día por decreto achó la ley de medios, ¿podría por decreto tirar abajo la ley laboral o los convenios laborales al segundo día si llegan? No, no podría, primero porque hay una suerte de derechos adquiridos. ¿Estás sonando el teléfono? Sí, es mi teléfono. Sí, no para de sonar, pero si no jode... Hay una serie de derechos adquiridos. Y segundo, porque mal que le pese al neoliberalismo, la Argentina tiene un movimiento sindical que no se ha demostrado particularmente férreo, pero existe. Y tiene un movimiento de trabajadores que es casi, para mí es más importante inclusive que el movimiento sindical. Creo que no podría, creo que no se darían las condiciones de facilitar esa situación. Bien, nos tenemos que ir, ¿no? Bueno, sí. Grace, mucha suerte, igual nos hablamos, nos vemos. Y yo te tengo que devolver el libro. Y me tenés que devolver el libro, exactamente. Me quedo el otro. Claro. Exactamente. Bueno, terminamos la primera semana de las consecuencias. Mañana, esto es de lunes a jueves, recuerden. Quiero que sepas mañana... que yo te veo, porque yo tengo Telecentro. Vamos, Canal 20. Y tengo puesta, en las tardes tengo puesto tu programa y los veo. Ahora tenés que ayudarnos a que en las otras cableras también. Sí, yo voy a hacer todo lo posible. ya sé. ¿Te consta que he dado pelea para que se suban señales? Lo sé. Nos tenemos que ir. Hablando en serio, gran equipo de laburo en esta primera semana. Yeye Estrano en la puesta en el aire. Yoba también en la puesta en el aire en YouTube y en Canal 20 de Telecentro y ojalá pronto en todo. Un abrazo grande. No se lo nombra mucho, pero Iván Pisani, nuestro editor, que lo volvemos loco con los cortes, con las placas, con todo esto. ¿Sale y dice, poné tal en la placa?
No, Iván labura, no lo tenemos acá, pero lo hacemos laburar todo el día. Porque el chico Así que está diciendo que tenés que poner la placa, un crack. Gastón Cini, nuestro productor ejecutivo, y Teo Huguet, nuestro coordinador de aire. Así ¿Te que puedo hacer un último mangazo? sí, Quiero no, que te puta, Navarro. garantices Sí. que Pesky me mande un carrillo para ponerlo de Rington. Ahora lo agarramos en el pasillo. Por favor. Dale. Lo tacleamos. Quédense que ya se viene Roberto Navarro con Argentina Política y nos reencontramos acá en Las Consecuencias el lunes a las 7 de la tarde. Chau. Un país unido por la radio.